lugar, como todos sabemos, fue inicialmente la estación Desamparados de Lima. Aquí llegaban los migrantes de diferentes partes del Perú, sobre todo del centro, y a partir de este hermoso lugar conocían a la Gran Lima. Ahora este recinto ha sido convertido en la Casa de la Literatura para bienestar del arte, de las letras, de la cultura de nuestra ciudad. La Casa de la Literatura está en este gran espacio y agradecemos mucho que en esta oportunidad haya abierto sus puertas para acoger una publicación. Estoy hablando de Crónica hacia adentro, que ustedes lo tienen allí exhibiendo, que es el libro de Celeste Guerra. Es un libro muy importante e interesante porque se puede decir que es uno de los pocos en su género, si no el único. Así lo dijo incluso Lalo Guerra, que es un investigador, Lalo Quirós, que es un investigador de artes plásticas y de nuestra cultura peruana, que podría asegurar que es el único en su género. Este libro ha sido trabajado por Celeste, producto de una experiencia de sanación en dos mundos. Yo no voy a abundar más porque me imagino que ella, con mayor conocimiento y con mayor amplitud, va a explicar, va a contarle su experiencia. Ella, Celeste, es una joven artista plástica. La formación de ella es desde las artes plásticas, es que se acerca a la publicación. La publicación cuenta con muchas pinturas de ella. Es una bitácora, como les digo, donde ella va relatando, va contando las cosas que ella siente, que ella piensa y reflexiona en esta experiencia, y también las va pintando. También quiero decirte que este libro es su tesis de graduación, su tesis de grado. Ella propone un libro artístico, un libro arte, para hacer más asequible, democratizar un poco la llegada del arte a las personas, porque a veces las galerías pueden ser un espacio un poco lejano. En cambio, un libro es algo mucho más cercano y es realmente un bello libro. En esta ocasión contamos con la participación de la propia autora, que ella ha hecho un viaje realmente para venir acá, aquí a estar con nosotros. Celeste acaba de llegar del norte y con respecto al público, a la hora y a todo, este compromiso lo vio directamente desde el aeropuerto y ella nos comentará. También contamos con dos personas en la mesa, en este caso el artista plástico y escritor Miguel Escano. Él es artista y poeta, investigador, desarrolla e interactúa la disciplina de las artes visuales y la literatura con el objetivo de crear una obra de arte autónoma. Ha hecho estudios concluidos de maestría en escritura creativa en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es autor de varios libros, entre ellos tenemos Migratorio del 2021, Ilusión, Caja de Poesía 2018, Disonante, Texto e Imagen 2017, La Música Dibuja el Cielo 2011, Sonrisa Negra 2002 y Lima sobre Lima 1987. Este es un breve recuento de las múltiples actividades que ha desarrollado Miguel, y es director del taller Colo Norte, taller artístico Colo Norte. La otra persona que nos acompaña en la presentación de este libro es el escritor Edian Novoa. Edian Novoa es escritor. Él ha nacido en Piura, ha vivido en Huancayo y en Lima. Él es fundador del grupo, paradigmático grupo de la década del 80, Cloaca. Es uno de los fundadores de este movimiento poético contracultural que se desarrolló en el año 80.
Ha publicado el libro de narración Tampoco, Tampoco, y ha publicado 3 libros de poesía. En el 2021, 2 de ellos, 4 libros de poesía. En el 2021, 2 de ellos, Silvana en tiempos de desamor y No hay tela para tanto muerto. En el 2022, País Mil Hojas, y en el 2023 publicó Exhumaciones del Colibrí. Tenemos realmente 2 presentadores que han abordado la obra de Celeste, nos van a comentar, nos van a poder contar lo que ellos han reflexionado a partir de este trabajo. Me dicen que lo van a hacer un poco alternadamente, entonces doy el uso de la palabra a Miguel Escano y luego a Elian, o ya se alternarán ellos el micro. Tendremos luego palabras de la autora y finalizaremos con una participación musical del músico, del intérprete Antonio Ceballos, que está próximo a llegar, y con él finalizaremos, con la participación musical de él, finalizaremos esta hermosa presentación. El libro está acá, ya la autora nos comentará, y si ustedes tienen interés en adquirirlo, también lo pueden hacer al final de la presentación. Bien, empezamos entonces. Miguel. Buenas noches. Quiero agradecer a Mari y a Celeste por haberme invitado a hablar, comentar sobre este objeto, sobre esta cosa, sobre este convivio, ¿no?, que es el libro que ha editado, que ha creado Celeste Guerra. Los seres humanos están propensos a crear imágenes, es inherente. Antes de pasar a hablar del libro como obra de arte, quiero marcar unos referentes históricos de artistas, escritores que han usado un brebaje para escribir o para pintar, ¿no? La tradición mundial marca muchos precedentes al respecto. Por ejemplo, el poeta Henry Michaux era un poeta que usaba mescalina para crear, ¿no? Entonces, él ingería, o no sé cómo lo usaba, pero sumergido en este brebaje, él pintaba y escribía poesía. Es un gran referente de un escritor y de un poeta de talla mundial, ¿no? El otro artista, en este caso ya es pintor, es el famoso artista cubano José Bedia, quien, igual que Celeste, usaba o usa, porque el señor está aún vivo, el ayahuasca para mirar hacia adentro y hacia afuera, ¿no? Y encontrar en estos vacíos magia o anhelos para crear su obra, ¿no? Y cosa curiosa, algo que pasa con Celeste, es que el discurso visual y literario de José Bedia es un arte como que primitivo, ¿no? Es bien curioso que estos artistas generen discursos primitivos o ancestrales que nos van encontrando en el fondo de sus oquedades, ¿no? Cuando uno bebe o usa estos brebajes mágicos, ¿no? Es como ver sucesivos espejos, ¿no? Donde en cada uno ven algo diferente de uno mismo, ¿no? Y en esta vorágine de imágenes, seguir con este medio que es expresarse, ¿no?
Dejando de lado a José Bedia, hay otro artista muy famoso, del cual yo soy muy fanático, que es Joseph Beuys, o Joseph Beuys, es un artista alemán, ¿no? que tuvo un accidente de tránsito, no, tuvo un accidente de aviación en la Segunda Guerra Mundial, y él era aviador, manejaba aviones, y fue derribado su avión. Entonces cae su avión y él queda muy mal herido, ¿no? Entonces los aborígenes de la zona lo untan en grasa, lo envuelven en filtro y lo trasladan a un hospital más próximo, que estuvo a 3 días de caminata, ¿no? Gracias a ello el señor se salvó la vida, y cuando regresa, ya cuando la guerra terminó, él decide dedicarse al arte, ¿no? Porque dice que lo que le ha pasado es un designio de Dios. Y la única forma de aplacar esta ira es dedicándose a hacer arte, ¿no? Y este artista alemán decide usar estos utensilios que usó para que se abra su vida, como la grasa, ¿no? Entonces el señor se untaba en grasa y performeaba, ¿no? Hacía actos, ¿no? Y vincula una vez más al primitivismo, al arte expresionista, y esta dualidad que he notado en el libro de Celeste, esta dualidad que es escribir y pintar, ¿no? Es más, hay un tercer lenguaje que es el cuerpo, ¿no? Porque ella maneja su cuerpo, lo usa para generar nuevas expectativas. Y esto del cuerpo me hace pensar en otra artista cubana, Ana Mendieta, que en los años 70 usaba la silueta de su cuerpo para pintar, ¿no? Y hacer performance, ¿no? También fue así su anhelo de trabajar su cuerpo, que dicen que se lanzó de un edificio de Manhattan, y cuando cayó al pavimento dejó una vez más su cuerpo para la eternidad. Hay un quinto artista que es que es peruano, Jorge Eduardo Gerson, ¿no? Que también era artista, era pintor, era poeta, era performer, ¿no? Y que trabajó los silencios, trabajó la música experimental, y trabajó las telas, los nudos en su obra plástica y en su obra literaria. Con esto que he dicho, podemos acercarnos entonces ahora sí al libro de Celeste Guerra, que según ella manifiesta en sus páginas, trabaja sus imágenes y sus apuntes en bitácoras a manera de performance, ¿no? Ella hace una performance al respecto, ¿no? Pero más que una performance, yo creo que ella hace ceremonias, ¿no? Al beber este brebaje, día tras día, semana tras semana, al encontrar estas tierras en la selva y pintar lo que ve, ¿no? En su percepción. ¿Y qué es lo que ve, no? Ella ve la naturaleza, ¿no? En la cual vive, la cual la bebe, la cual la hace reflexionar y la va curando, ¿no? Dice que luego de unos años de ver este bebraje, de comer cosas naturales, de estar aislada, pero a la vez no aislada, ella va a encontrar como el silencio perfecto, ¿no? Y en este devenir va a usar este proceso curativo, ¿no? Para hacer su tesis o licenciarse, creo, en la Facultad de Arte de la Católica, ¿no? Eso me parece un acto casi divino, ¿no? Porque
un artista, cuando pone una obra en cualquier espacio, ese espacio se hace sacral. La gente mira y hace una reverencia, ¿no? El artista tiene ese poder, ¿no?, de ser sacro, ¿no? Y los espacios que van llenando o van escribiendo son como pequeñas capillas, ¿no? Por otro lado, este libro está más o menos tecnificado, ¿no?, expresionistamente, ¿no? El expresionismo es una técnica donde el ser humano vuelca su ser, sus anhelos, sus sufrimientos, sus dolores, ¿no?, sus locuras, ¿no?, y lo refleja tanto en imágenes como en escritos. Es un libro naturalista, ¿no?, al estilo Van Gogh, ¿no?, que salía a los campos a pintar estas praderas mágicas nocturnas, ¿no? Entonces, este objeto, este libro, deja de ser un objeto común para convertirse en una obra de arte autónoma, ¿no?, donde imagen y texto dialogan en un parangón exorbitante, ¿no?, en un parangón lúcido y lúcido, ¿no? Como dice la autora, que ella no explosiona, sino implosiona, ¿no? Ingresa hacia ella y después ella es la que da rienda suelta a sus escritos, a sus pinturas, a sus performances, y todo lo va apuntando en una bitácora. Para cerrar, voy a leer un versito de Henry Michaud que dice: luz, vengo, habito luz. Gracias. Buenas noches, mi nombre es Adrián Novoa. Gracias, Mari. Gracias, Miguel. Miguel, desde una mirada del artista visual, yo quiero hacer una mirada a través de la literatura. El texto que he preparado, que es corto, tiene un título que dice Viaje al eterno retorno hacia uno mismo. Todo viaje significa el retorno a un estado de conciencia perdida. Es la búsqueda de uno mismo o lo que queda de él. Un viaje es ir tras el reino del que presentimos, del cual hemos sido arrancados, expulsados. Es en aquellos despojos de placenta que hallamos lo poco que queda de nuestro ser. Un útero a donde aspirar e iniciar una nueva ruta, una nueva vida, una oportunidad sobre esta tierra. Un universo que conjugue lo mítico y lo terrenal, que la materia y la no materia se generen en sí misma, en las formas de vida que la circundan y la recrean, en donde hombre, animal, planta, roca convivan en el estado de la materia, es decir, líquido, agua, sólido, tierra, plasma, fuego, gas, aire, una convivencia responsable y duradera. Ese es el fin del hombre. El ser humano, en sus constantes viajes, no es ajeno al eterno retorno. Celeste Guerra lo intuye a los 21 años, luego de un proceso de negación y vacío, y que ella lo denomina estar tocando fondo. Al principio va a intentar utilizar la desesperanza y escepticismo como motor para iniciar su viaje a oscuras. Recordemos que el tópico del viaje en la literatura y en las artes es un recurso del que se valen muchos escritores y artistas para iniciar su propio proceso de búsqueda de un mundo mejor y de sanación espiritual. Traigo a la memoria el inicio de la novela La Divina Comedia del escritor italiano Dante Alighieri, en donde el personaje principal, que es el mismo Dante,
describe que a la mitad de su vida ha perdido toda esperanza en sí mismo y en el mundo que lo rodea, y compara su vida con una selva oscura, la cual Celeste la había estado viviendo. Celeste, en estado de desamor, inicia el viaje y se aventura primero en la filosofía budista. Luego continúa su ruta sin lograr hallar esa redención que ansía, viajando a diferentes lugares, entre ellos la selva del Ecuador, al Cusco en reiteradas veces, el país de Bolivia, pero siempre Lima la trae de vuelta. Una cadena difícil de romper, de dejar. No tiene la claridad ni la fuerza mental de lo que está haciendo, y muchas veces estas idas y vueltas rozan con la temeridad y la imprudencia, hasta que en los siguientes viajes hacia la selva en Yurimaguas empieza a vislumbrar la luz al final del túnel. Es en Yurimaguas, precisamente en el Centro de Desarrollo Integral Dos Mundos, que Celeste Guerra va a iniciar el viaje del retorno a su propio encuentro consigo misma y comprender lo que la atormenta y reconocer el apego como la parte castradora que no le permite volar y que la hace sufrir. Aquí es importante resaltar la sabiduría ancestral de la que se vale el maestro Pepe, encargado de este centro de sanación espiritual a través de las plantas, quien conducirá como un Virgilio moderno a Celeste en su búsqueda de sanación espiritual y redención en esta tierra. La idea del retorno al útero materno, el origen de todas las cosas, y a la comunión del ser con la naturaleza, y a ir descartando lo que le genera dolor y angustia, Celeste va siguiendo los pasos de Dante en su paso por el infierno, purgatorio y el cielo. Ella irá registrando en una bitácora el proceso vivido a través de palabras, notas, dibujos y danzas bajo los efectos de los brebajes proporcionados en el centro de sanación, como la ayahuasca y otras plantas. Trabajo que se ha consolidado en este libro, Crónica de un viaje hacia adentro, que hoy estamos presentando en la Casa de la Literatura. Y como todo viaje tiene un final y un inicio permanente, queda mirar con esperanza las vueltas de tuerca que esperan a Celeste Guerra en este transitar verde de un mundo mejor. Ella ha iniciado sus primeros pasos, quedan otros viajes. Gracias. Bien, es una alegría haberlos escuchado, muy emocionados, porque cada uno tiene una mirada distinta de un libro, y para Cante Editores, que somos los editores de este libro, ha sido muy grata la experiencia. Agradecemos a Celeste Guerra la confianza que ha tenido en nosotros, y ahora la presento a ustedes para que puedan escucharla y nos pueda comentar de este viaje tan interesante hacia adentro a través de las plantas sanadoras de nuestra Amazonía. Buenas noches, gracias a todos por su asistencia. Yo soy Celeste Baradiarán Guerra. Quiero recalcar este detalle, que uso mi segundo apellido como un nombre artístico, no tiene nada que ver con algo familiar. Ambos lados de la familia son igual de importantes para mí, solo que de manera poética uso esta conjugación de estas dos palabras que son mis nombres y apellidos. Bueno, como les ha contado aquí los presentadores, he venido directamente desde el aeropuerto para poder estar aquí. He estado varios meses en la selva, estuve de hecho desde agosto en Yurimaguas, hice también presentaciones de este libro en Tarapoto y bastante actividad de promoción del proyecto por allá, ya que abarca todo lo que es la cosmovisión amazónica.
Luego de eso me fui para Piura, para las playas del norte, que es donde he estado residiendo el último año, antes de pasar toda esta última temporada en la selva. Y para poder estar aquí con ustedes presentando esta noche, he venido directamente desde el aeropuerto. Y es una noche muy especial, no solo por los presentadores que han dado unas palabras muy emocionantes, sino también que es la primera presentación que mis papás pueden asistir. Bueno, yo estudié pintura en la Universidad Católica, ingresé a la universidad en el 2013 para la carrera de psicología inicialmente. Ingresé para la carrera de letras. Para la facultad de letras estaba entre psicología, literatura, siempre tuve bastante conexión con el lenguaje, con la lengua, con la escritura desde muy pequeña. Es algo que simplemente lo hacía de manera espontánea. Luego, cuando estuve en la facultad, sentí que, bueno, cuando estaba terminando el colegio, realmente sentí que estaba también bastante liberada a través de la plástica, y poco a poco me fue llamando también la facultad de arte. En el 2014 ingresé a la facultad de arte y diseño, empecé una carrera con un contenido muy distinto al cual manejo hoy en día, un contenido estético, bastante visual, bastante diferente en todo sentido, ya que mi vida en ese entonces era totalmente diferente a lo que es ahora. Como han podido escuchar, yo hice un proceso de sanación en la selva que empezó el año 2018. Estuve en una búsqueda de sanación desde muy temprana edad. De hecho, pasé por terapias psicológicas, terapias psiquiátricas durante mi adolescencia. Tuve bueno, como un círculo vicioso, es lo que yo le digo, de este tipo de terapias psicológicas, hasta que finalmente empecé a buscar otras alternativas y empecé a viajar, a adentrarme en la filosofía budista, hindú, que sigue siendo parte de mi vida. De hecho, soy maestra de yoga también. Practico el yoga, practico el tai chi, practico distintas prácticas orientales que siento que complementan todo lo que es la sanación y el bienestar, que es algo permanente, que es algo que se trabaja día a día. Entonces, en esta búsqueda yo empecé a viajar mucho, viajaba cada vez que tenía vacaciones de la universidad. Cuando yo estudiaba en la universidad de pintura, también daba clases de telas, de danza aérea, que también es una disciplina que he practicado desde bastante joven, No te olvides ya. que está más conocida en el ámbito del circo. Entonces, cada vez que yo tenía vacaciones, me iba de viaje buscando una experiencia esotérica, buscando una experiencia mística. Viajé muchas veces a Cusco, hice muchas prácticas energéticas, muchas tomas de plantas con distintos chamanes, curanderos. Hice el reiki, la constelación familiar, el rapé, el San Pedro, la ayahuasca con chacruna, con chamanes. Estuve viajando, como les comentó, hacia Bolivia, hacia Ecuador, hacia el Puno también fui. No sé si lo menciono en el libro, pero tuve unas lindas experiencias en Puno. Y finalmente hubo un momento en el que decidí viajar a la selva, que fue en el año 2018. Entonces, en este año yo voy casi ciegamente a este centro de sanación porque realmente no tenía información al respecto. Tenía un breve resumen de un conocido que me había recomendado, pero muy ligeramente. De todas formas, siempre fui bastante intuitiva para accionar, instintiva, nunca he sido completamente racional, y
fue algo como un instinto que me llevó para allá, a este centro de sanación. En principio creía que, como el perfil de los otros lugares o de la mayoría de lugares de sanación, sobre todo de los que están de moda, era un lugar para relajarse, para tener como unas vacaciones y desconectarse en la naturaleza, etc. Pero fue muchísimo más que eso. En realidad fue como ir a una guerra, literalmente. Fue bastante duro el proceso, bastante intenso. Fue atravesar un proceso de introspección mucho más profundo del que había vivido jamás, y esto demanda bastante persistencia, porque de hecho hay un momento en el que uno quiere huir de este proceso, ¿no? Es bastante común, no soy la única, son muchísimos, cientos de pacientes que han ido para allá, y creo que todos compartimos este momento en el que creemos que de repente debemos escapar, porque debemos enfrentarnos a todos nuestros conflictos internos, programaciones, traumas, etc. Entonces, yo en este proceso, bueno, tenía 22 años y me enfrenté por primera vez a la ayahuasca como una purga, que es un método diferente del método que brindan los chamanes. Los chamanes, bueno, para comentarles un poco acerca de la ayahuasca, de la planta, de lo que es la medicina de ayahuasca, les voy a dar un breve resumen. La ayahuasca es una liana que crece en el Amazonas. Esta liana es una planta que se usa para sanar y para depurar el cuerpo. Los ancestros indígenas siempre lo han usado para la sanación, para la visión de sus comunidades, de sus pueblos y para la depuración. Siempre se ha tomado, especialmente en la tradición aguajún, como un brebaje, no un brebaje, sino un té de ayahuasca, que se tomaba de manera líquida. Se tomaban muchos tazones y estos tazones te hacían vomitar y purgarte de una manera bastante intensa, hasta, bueno, caer mareado al momento en el que los indígenas ya no podían caminar más, se echaban y en este momento encontraban su visión. En esta visión, los indígenas se les encomendaba, a partir de esta visión se les encomendaba cuál era su rol, cuál era su misión dentro de la comunidad. Entonces, lo que sucede a partir del mestizaje es que se intenta sacar la ayahuasca a otros lugares, a otros espacios, y sacar la ayahuasca como el té, como era la tradición ancestral, no era posible, porque eso demanda cargar sacos y sacos y sacos de lianas, de maderas, que no es práctico. Entonces se saca un concentrado de la ayahuasca. Se hace un concentrado de la ayahuasca, y a este concentrado es que a partir del mestizaje se le empieza a adherir otro tipo de plantas. Se descubre también lo que es la chacruna, que es una planta muy común que se usa en el chamanismo. Principalmente, me atrevo a decir que todos los chamanes usan esta planta, pero otros incluso adhieren otro tipo de plantas como tabaco, toreo, floripondio, etc. Y lo que hacen estas combinaciones, este brebaje, es que es un viaje alucinógeno bastante más, es muy diferente, más psicodélico, y que muchas veces, bueno, la modernidad se usa muchas veces con uso de turismo chamánico, de mercantilismo, y esto, bueno, genera mucha alteración en la mayoría de personas que van a tener esta experiencia, mucha alteración en el sistema nervioso principalmente. Lo que se hace con la ayahuasca tradicional, bueno, para empezar, es que ayahuasca es ayahuasca. Ayahuasca es una sola planta. Hay muchas variedades, hay muchos tipos de ayahuasca, pero sigue siendo una misma especie. Y esta especie, en el Centro de Sanación Dos Mundos, se suele preparar de forma pura o con hojas de yagé, que es otra variedad de ayahuasca. Entonces, este método resulta principalmente purgativo, genera
vómitos, porque los pacientes nos sanamos a través de la limpieza, es el primer paso de cualquier proceso de sanación. A este centro llega gente con cáncer, con artritis, con artrosis, con esclerosis, con múltiples enfermedades. Llega gente con ganas de tener una búsqueda esotérica o espiritual o psicológica. Y llega todo tipo de personas, pero siempre la base de cualquier proceso es la limpieza. Y para limpiarse uno debe purgarse. Y lo que hace la maravilla de la ayahuasca es que te limpia en los 3 planos, ¿no? Te limpia en el plano físico, al momento de purgarte, vomitar unos botaácidos, flemas del cuerpo que te limpian, que si no los sacas, pues estos van a tus huesos, van a tu sistema digestivo, circulatorio y a la larga te enferman. Entonces, a nivel físico te limpia el sistema digestivo, el sistema nervioso, y a nivel energético, al momento de purgarnos, también de vomitar, botamos plasma. El plasma es un componente del cual nuestro cuerpo energético está formado, y nuestro cuerpo energético tiene, en el día de hoy, en la actualidad, el cuerpo energético, me atrevo a decir, el 99.9999% del mundo tiene parásitos energéticos, tiene traumas, tiene cantidad de bloqueos. Entonces lo que hace la ayahuasca es liberarnos de estos bloqueos también en el plano energético, físico y mental. Eso como un pequeño resumen sobre lo que es la ayahuasca, y bueno, para que sientan también por qué me he dedicado así tan pasionalmente a este proyecto por tantos años, que lo empecé de hecho en el 2020 durante la pandemia, y no he parado hasta poder concretarlo, porque tiene un fondo que para mí es muy importante, que es compartir lo que fue mi experiencia de sanación con las plantas. Yo también me sané de cosas físicas, no solamente cambió mi vida a nivel mental, espiritual, psicológico, sino que durante el proceso me di cuenta que habían cosas que yo tenía de manera crónica, tendinitis, cistitis, varias dermatitis, varias cosas que te dicen los doctores que son crónicas y que no tienen cura, y que bueno, al cabo de mi primer proceso ya hubo un cambio total de todas estas condiciones. Entonces, les cuento un poco más de lo que fue el proceso de manera cronológica. Yo llegué en el 2018 en mis vacaciones como una experiencia más, ¿no? De las que venía siendo una experiencia, una búsqueda esotérica más, pero esta experiencia fue totalmente distinta, fue mucho más profunda, fue estar en estos procesos de purga. Luego de estos procesos de purga vinieron el proceso de las dietas, que es otro proceso en el cual uno se interna en el centro de sanación. Tienes que tomar una planta por un determinado tiempo y tienes que dietarla. Y dietarla significa que debes comer lo que te dan para comida de dieteros. Es un alimento muy básico, muy simple, sin sal, sin azúcar, sin condimentos. Es algo que permite que la planta pueda entrar a tu cuerpo y pueda trabajar de manera adecuada y segura. Hay plantas que también, si no se respeta la dieta, pueden resultar peligrosas. En este proceso de dieta no puedes tener contacto físico con nadie, no puedes exponerte al sol, no puedes exponerte a la lluvia, porque la piel se pone sumamente sensible. Y bueno, esto dura aproximadamente de 10 a 21 días en una primera instancia. Luego, si uno quiere hacer otro tipo de procesos, pues sería más tiempo. Pero mi primera experiencia fue así, fue una dieta de OG de 7 días, y una dieta de Uchusanango con ajosacha, que fueron 15 días. Entonces, en total 21 días de dieta. En este proceso yo llevé mi bitácora, llevé mis cuadernos, mis apuntes, mis pinceles, llevé lo que tenía para poder expresarme. Fue algo espontáneo, ¿no? Yo estaba en la universidad y me habían inculcado este método de investigación y de expresión artística, también de tener siempre una bitácora a la mano para poder apuntar cualquier idea, cualquier visión. Entonces yo empecé a generar un material artístico con
con este proceso empecé a hacer notas, empecé a hacer dibujos, poemas, pinturas, fotos, y cuando yo salgo de esta experiencia, bueno, me siento totalmente como otra persona en solamente un mes y regreso a la universidad con todo este material, ¿no? Sin saber que se iba a convertir en un libro en algún momento, simplemente fue algo que guardé como algo muy valioso porque significaba bastante para mí el testigo, ¿no?, de esta experiencia. Y más adelante, un año después, yo siento otro llamado de las plantas y siento que debo regresar a Dos Mundos, al centro de sanación, siento que debo avanzar con el proceso. Entonces yo regreso en el 2019, diciembre, y llevo otros 2 procesos de dieta. El OG nuevamente, porque el OG es una planta que se recomienda tomar una vez al año ya que es desparasitante y trabaja muy fuerte en la limpieza del sistema nervioso. Además del OG, dieté una planta que se llama Chiricsanango, que para mí fue muy especial porque me trabajó a nivel sumamente profundo el campo de las emociones. Entonces, en este proceso de dieta con Chiricsanango y durante las tomas de ayahuasca que realicé en este proceso, yo empiezo a soltarme mucho con la escritura, a escribir mucho las cosas que me venían durante la mareación, durante la ayahuasca. Y cuando termino este proceso, pasa otro evento que para mí es bastante importante, que es que yo hago un apunte de acuarela del arbusto, de la planta del Chiricsanango, el primer día que empiezo mi dieta. Y el último día de la dieta, alguien quiere comprarme esta acuarela, la vendo y decido volver a pintarla porque necesitaba tener el registro de todas las plantas que yo estaba tomando. Entonces me vuelvo a sentar frente al mismo arbusto, un día incluso que estaba más nublado, y pinto esta segunda acuarela y veo que hay una diferencia visual muy importante en cuanto a la primera, ante la primera acuarela que realicé el primer día de la dieta y la segunda acuarela que fue el último día de dieta, el día 15. Tengo aquí, bueno, en impresión la apreciación es menor a lo que es en físico, pero creo que de todas formas se ve que hay un contraste de color, de luminosidad, incluso de forma, entre un primer día de dieta y entre un último día de dieta. Entonces, a partir de esto, yo empiezo a evaluar el registro que había generado hasta ese entonces, ¿no?, en un año de distintos procesos con las plantas, y veo que efectivamente hay un cambio importante en cuanto al contenido artístico. Veo que hay un cambio que se da porque empiezo con un contenido bastante tormentoso, expresivo, y termino generando otro tipo de visiones, como les voy a mostrar a continuación. Este suceso fue tan importante para mí que en el año 2019 justamente decido hacer una performance en la cual les voy a mostrar una acuarela más del Uchuzanango, que es la planta que edité en el 2018. Tras este proceso hubo un momento en el que yo tuve la oportunidad de tomar ayahuasca en mi taller el que era mi taller en Lima, y en esta toma de ayahuasca yo veo que tenía muchos cuadros colgados que tenían una energía sumamente densa, sumamente pesada, porque eran cuadros que habían sido creados desde una emoción de baja vibración, desde una energía oscura, que era básicamente toda mi obra. Era desde ese contenido, por lo que les conté en un inicio, que yo venía de muchos procesos de conflictos internos y emocionales. Entonces toda mi creación era... Tengo un poco en el libro, pero de verdad es poco para la cantidad de cuadros de este contenido que generé todo el inicio de mi carrera, todos los primeros años de mi carrera. Entonces, al cabo de esta toma de ayahuasca en mi taller, yo decido
no decido, pero tengo una señal de que debía deshacerme de toda esta obra, porque energéticamente no me hacía bien ni hacía bien realmente a nadie. Esto me tomó un tiempo, ¿no? Poder procesarlo, poder atreverme a desprenderme, a desapegarme de todo esto, y yo genero una performance que sigue abierta hasta el día de hoy, porque cada día voy encontrando alguna que otra cosita, desempolvando mis archivos y encuentro algo más que quemar, que enterrar o que botar a la basura. Pero hice una performance en la cual yo grabé el desecho, se llama Desechar los desechos. Esto no está en el libro, probablemente lo incluí en el siguiente, pero sí tengo varios videos al respecto en las redes sociales que manejo. Se llama Desechar los desechos y yo grabo cada pieza que es o bien recogida por el camión de basura, o bien enterrada, o bien quemada, pero todas estas obras que, bueno, si bien en la carrera me iba bien, tenían buena crítica, ¿no? Como se dice, yo tenía también bastante apego porque les había dedicado mucho esfuerzo, mucha energía, ¿no? Pero finalmente era energía destructiva, y es por eso que yo decidí deshacerme de todas estas piezas, y a partir de este momento también sé que mi manera de crear ha sido totalmente distinta. Les voy a compartir algunas imágenes más de las pinturas que tengo en el libro. Hubo también un momento en el cual yo empecé a explorar los pigmentos naturales. Empecé a hacer... Empecé a hacer una exploración en cuanto a pigmentos naturales a partir de este primer viaje a la selva. Voy a un lugar en el cual aprendo a pintar con piedras de río. Pinté con piedras del río Cumbasa, que es un río que está muy cerca de Tarapoto. Y luego empiezo a explorar en las tierras de Yurimaguas. De todas maneras, esa pintura que están viendo ahí es hecha con tinta de algarrobo. Yo hago una exploración amplia en cuanto a lo que son los pigmentos naturales. Esa es la página de las tierras. Con esas tierras yo realicé un mural en el Centro de Sanación Dos Mundos, que está en la página siguiente. Y siguiente. Y la siguiente. Ahí está todo el proceso del mural. Hice una exploración con pigmentos vegetales también, que podemos ver en la página 264. Aprendí a pintar con las plantas regionales de allá, con el chupuri, por ejemplo, que es esta planta que están viendo en la pantalla. Hice la preparación del pigmento y lo usé sobre una corteza de árbol, que es el árbol de la yanchama. Es un árbol muy respetado ahí en la selva porque también es medicinal, también se hace una resina con este árbol. Y en la página subsiguiente, por favor. En este árbol también se desprende una corteza muy rica como soporte. La página siguiente. Ahí está. Eso es tinta de chupuri sobre yanchama. Luego, en la página 292, tengo el registro de lo que fue, bueno, la otra parte del mural, y también de otra pintura que realicé, otro dibujo que realicé sobre corteza de yanchama, con la misma tinta que preparé, pero macerada por un tiempo más largo, generando un pigmento de color más oscuro. Y también les voy a compartir algunas imágenes de otra exploración pictórica que hice sobre los pigmentos de la costa, ya que yo en el año 2020, que decido regresar al Centro de Sanación Dos Mundos para terminar el libro,
para terminar este libro, que abarca el proceso que hice en idas y venidas del 2018 hasta el 2020, antes de quedarme a vivir permanentemente allá en todo el 2021. Después del año 2020 yo nunca más volví a vivir en Lima. Me fui a la selva por bastante tiempo y de ahí estuve deambulando entre el norte y la selva. Entonces, en este año 2020 hubo un problema de acceso, se prolongó la cuarentena en el departamento de San Martín y no pude tomar un avión de Lima a Tarapoto, entonces fui por la tierra, por el norte, paré en las playas de Lobitos, de Órganos, y ahí hice un registro sobre la pigmentación de piedras de mar también. Entonces podemos ver desde la página desde la página 180 y podemos ir pasando hasta la página 200. Bueno, en el libro se ven como, en las imágenes se ven como páginas, pero en el libro se ven como pliegos. También les voy a compartir aquí para que vean la imagen completa. Son bastantes apuntes, bastantes pinturas que realicé, principalmente con piedras de mar, de los acantilados de las playas del norte. Tengo incluso una página en la cual pongo la paleta norteña. Bueno, esta es una página de las pinturas, de las piedras, perdón, que usé para pintar. Y tengo otra composición fotográfica sobre la paleta del norte, que les puedo enseñar aquí. En la página 118 y 119 tengo apuntes de la liana de ayahuasca en la 118 y un gallo posando sobre la liana de ayahuasca en la página 119, que utilicé tinta de algarrobo que me llevé del norte para pintar en mi siguiente parada, ¿no? Mi destino final, que fue la selva de Yurimaguas. De hecho, yo en este último viaje de conclusión del libro, no fue último viaje porque, como les digo, yo terminé viviendo allá, decido hacer un apunte de cada planta que había tomado. Entonces tengo apuntes del árbol de Ojé en la página 121. Y bueno, el chirixanango, que ya les enseñé anteriormente, el uchusanango, que también les he mostrado. Y otra planta de la cual no les he comentado es la zarzaparrilla, que es la última dieta del libro. No la última dieta de mi vida, porque hasta el día de hoy sigo dietando otras plantas. Pero podemos ver en la página 317 un pequeño grabado de esta planta. La zarzaparrilla es una planta muy especial, ya que esta regenera todas las células del cuerpo. Esta planta es muy respetada, es poco usada, de hecho, en el Amazonas, porque requiere cuidados especiales, ¿no? Hay muchos chamanes que no se atreven a servir esta planta porque, de hecho, requiere cierta disciplina de los pacientes en cuanto a la alimentación, en cuanto a la exposición del sol, de la lluvia. Y para mí esta planta es sumamente especial porque he visto a pacientes
con casos de enfermedades terminales, autoinmunes, sanarse. He conocido a una paciente con cáncer de páncreas que sanó editando esta planta de zarzaparrilla. He conocido a un amigo que se sanó de psoriasis, una psoriasis aguda que tenía en todo el cuerpo, y de hecho yo lo retrato en una parte del libro, pongo una foto de él cuando termina su tratamiento con la piel totalmente limpia de lo que había llegado. Está en la página 299. Ese es mi amigo Brandon, que se sanó de psoriasis. Me dejó tomarle una foto cuando terminó su tratamiento con la piel de bebé que le quedó, como le decimos. Él tenía 21 años, llegó con todo el cuerpo totalmente lleno de brotes. Y bueno, les voy a hablar ahora un poco de la forma, del formato del libro. Como saben, estudié pintura, soy artista plástica. ¿Y por qué decidí hacer un libro? Porque, bueno, para empezar la experiencia sentía que demandaba un poco más de la contemplación, demandaba comunicación, demandaba un producto híbrido, ¿no? De hecho, en el libro tengo fotografía, tengo poemas. Les voy a leer un pequeño poema que le hice a la ayahuasca en el año 2019. Es un pequeño pasaje del libro en el cual yo hablo de cómo fue mi paso de tener una desconfianza, un miedo, ¿no?, a todas estas sensaciones que te genera la planta, la purga. Cada vez que tomaba yo temblaba cuando me decían, te toca tu ayahuasca, tienes que tomar para avanzar en el tratamiento, y yo me ponía así como en pánico. Y después de un año empecé a agarrarle cada vez más y más confianza. Entonces yo hago un pequeño pasaje de lo que fue este tránsito. A pesar de que me seguía costando enfrentar la purga, empecé a sentir una gran devoción y gratitud por la planta, naciendo un tipo de conexión maternal. En esta etapa escribo un poema a la ayahuasca. Querida madre, esta es la página 95. Querida madre, cada día somos más fuertes. Estás dentro de mí. El amor de tus raíces enrosca en tus hojas todas mis cicatrices. Soga de muerte te dicen. Muerte a la debilidad, vida a la vida. Eres lo que inspira a seguir el camino. El destino de mi entorno, a tu eterno retorno, a la fuente, el amor divino. Este poema lo escribí sobre un lienzo, es un cuadro de hecho, es una obra más que mezcla estas dos técnicas de la literatura y el arte plástico, y lo hice también con tierras naturales. Entonces yo decido hacer este libro como una presentación, como una obra de arte distinta, una obra de arte masiva, una obra de arte democrática que tenga un acceso a un mayor público. No es una pieza que está simplemente en una galería y que un sector elitista solamente puede acceder a tener un ejemplar. Entonces propongo este libro arte, que por lo general el libro arte es un formato artístico del arte contemporáneo que se usa en una copia o en un número limitado de copias, reducido, ¿no? Y tiene, bueno, el costo de una pieza artística original, exclusiva. Pero yo propongo, tengo un referente que es Edward Rouget, un artista americano que hace un libro arte de fotografía de gasolineras, un tópico totalmente distinto al mío, pero el formato de este proyecto es también democratizar el arte. El fondo de este proyecto es democratizar el arte, poder generar un producto de arte que sea masivo, que se pueda reproducir y que pueda ser alcanzado en distintos sectores sociales, en distintos públicos. Entonces,
yo presento este proyecto como fin de mi carrera, de mi graduación, en el 2020, y más adelante lo sigo desarrollando como un proyecto de tesis. Yo desarrollo mi tesis en base a este proyecto. Este es mi proyecto artístico. La tesis es otro documento que se llama El Camino Ancestral de las Plantas. Lo pueden buscar en internet, está publicado por la Católica. Y este es el producto artístico. Entonces, este libro finalmente lo pude publicar en diciembre del año pasado, hace pocos meses. Y tiene toda esta experiencia de una manera plástica, retratada de manera híbrida, ¿no? Como les dije, tiene muchas técnicas distintas y narra todo lo que fue esta mutación, esta transformación interna que atravesé gracias a la medicina ancestral amazónica en este centro de sanación en Yurimaguas. Como una pequeña conclusión del libro, les voy a mostrar algunas imágenes de lo que fue el proceso de mi madre cuando hizo su sanación. Ella fue en el 2020 a hacer un proceso de sanación al centro, y bueno, yo concluyo este libro con lo que fue su proceso, porque se dio algo que para mí fue mágico, ¿no? Fue bastante milagroso, más allá de todo el proceso que ella atravesó, psicológico y físico. Empezó a pintar de un día para el otro, empezó a expresarse de manera artística, creo que por primera vez en su vida. Entonces yo tomé todos esos apuntes que ella generó en su proceso de sanación, que como yo narro en el libro, nunca ella había hecho ni siquiera un dibujo de palitos y de pronto durante su proceso con la medicina ella agarra mis materiales, se compra un cuaderno y empieza a pintar. Les voy a compartir algunas imágenes que hizo ella. Esto es la página 326. Y Esa es. 314 y 315. Ese es un apunte que ella realizó durante su proceso de dieta. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Gracias, Celeste. Como ustedes han visto, bastante interesante toda esta bitácora desde el punto de vista literario y de artes plásticas también. Canta Editores agradece mucho la confianza depositada por Celeste en nosotros, y vamos ahora a culminar esta reunión tan hermosa y tan mágica con la música, con otras artes, con otra disciplina artística. Tenemos literatura, artes plásticas y ahora tenemos música. Invito al músico, al intérprete Antonio Ceballos, a que nos presente algunas canciones, interprete un par de canciones para que podamos cerrar con broche de oro, como se dice comúnmente. En este caso será con un broche maravilloso esta presentación.